Libres de Mentes, un podcast donde se abordarán temas relacionados a la salud mental y farmacodependencia de niños, adolescentes y jóvenes, realizado por la IPS Niños de Papel. Les damos la bienvenida a este podcast de la Asociación Niños de Papel, espacio que hemos denominado Libres de Mente, y en el cual hoy tendremos una invitada muy especial que es la doctora Sonia Cabana. Ella es psicóloga clínica, está vinculada desde hace varios años a Asociación Niños de Papel Regional Cartagena, y hoy la doctora Sonia nos viene a hablar sobre un tema muy importante que es son las consecuencias en la salud mental del uso indiscriminado de vape o cigarrillos electrónicos en niños y adolescentes. Es algo que, generalmente uno asocia a causas físicas, que hace daño en los pulmones, que hace daño en otros órganos del cuerpo, pero muy poco se ha hablado del efecto psicológico, del efecto en la salud mental que tiene el consumo de este tipo de implementos. Bienvenida, doctora Sonia, a este espacio. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer para mí la oportunidad de compartir este espacio significativo que promueven el abordaje de estos temas. Temas que hoy por hoy están ganando mucha popularidad, en especial en la población adolescente y en general en toda la comunidad. Y se hacen necesarios estos espacios y que nos permiten compartir información y que nos van a orientar precisamente frente a temas de gran importancia, ¿sí? Y de gran importancia en nuestro desarrollo personal y también en el desarrollo de las comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por todo este conocimiento que nos va a transmitir. Y tenemos una primera pregunta ya para iniciar. ¿Cuáles son los principales efectos del vapeo o consumo de cigarrillos electrónicos en el cerebro de los adolescentes, considerando que están en una etapa aún de desarrollo? Bueno, sí, es importante esta pregunta. El cerebro de los adolescentes se encuentra en construcción, ¿verdad? Y uno de los desarrollos más significativos es el que se produce en la corteza prefrontal del cerebro. La nicotina, que es la sustancia que más contienen estos dispositivos vapor, puede causar la interrupción en el desarrollo de esta corteza, en este desarrollo tan significativo. Cada vez que los adolescentes vapean, esa nicotina, por supuesto, se va a ir a sus pulmones, entra de manera rápida también al torrente sanguíneo y va a llegar al cerebro, donde va a unirse a algunos receptores que tiene el cerebro o neurón, y va a liberar algunos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, los cuales son muy cruciales para la regulación del estado de ánimo y también son muy cruciales en el desarrollo de procesos de atención y el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con esto? Va a pasar que va a interferir en el desarrollo de esta corteza prefrontal, y ese impacto negativo que va a producir esta sustancia va a afectar la capacidad en la atención de ese adolescente, va a afectar, por supuesto, en el desarrollo de su aprendizaje, en esta etapa que está en unos procesos de aprendizaje muy importantes para el desarrollo de su vida, se van a encontrar afectados. Y lógicamente esto va a ser muy notorio en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque de pronto se va a presentar mucha desmotivación escolar, o de pronto incluso muchas veces intenciones y deseos de abandono a procesos académicos y a procesos formativos. También se puede afectar la toma de las decisiones en los adolescentes. ¿Por qué? Porque esta área del cerebro es muy importante en la toma de decisiones. Entonces, se puede haber una afectación y es muy importante para esta etapa del desarrollo de la adolescencia, esa toma de decisiones, ¿sí? que puede influir, lógicamente, y generar situaciones que le conlleven al riesgo. También se puede afectar el adolescente en el manejo y en el control de sus impulsos, ¿sí? Y en esas respuestas que a veces puede generar entonces con muchísima impulsividad.
se pueden afectar áreas también en sus funciones ejecutivas, o sea, en esas habilidades que debe desarrollar para planificar, para regular esas conductas que de pronto le permitan alcanzar metas o resolver problemas. La exposición al vapor y al vapeo en la adolescencia puede afectar la capacidad del hipocampo. ¿Por qué? Porque allí es donde se forman los recuerdos, donde se retiene la información. Y por supuesto, entonces esto va a interferir ¿en qué? En el rendimiento académico de ese adolescente, ¿sí? Puede interferir en el funcionamiento de su memoria, en retener de pronto esa información de esos aprendizajes que va teniendo y poder responder de pronto a las expectativas de ese aprendizaje que está teniendo. Se puede afectar entonces definitivamente el estado de ánimo, la salud mental de los adolescentes, ¿sí? Teniendo mayor riesgo y probabilidades de desarrollar trastornos del estado de ánimo. Puede haber muchos cambios en su humor, en su comportamiento, puede haber aumento de la impulsividad, pueden producirse mayor riesgo a conductas que lo conlleven a situaciones de pronto sociales o participación de actividades que verdaderamente se pueden construir en factores detonantes de muchas situaciones de riesgo o peligro. Y todo esto también es porque ese cerebro, esa área del cerebro continúa madurándose como hasta los 25 años. Entonces, ¿qué sucede? Que se torna entonces vulnerable frente a la influencia de esas sustancias, ¿sí? Como la nicotina, que es una de las sustancias más común contenida por este vapor. Bueno, entonces ya vemos que son afectaciones que trascienden incluso de lo emocional, trascienden al plano social, al plano académico de los jóvenes. Doctora Sonia, ¿existe alguna relación entre el vapeo, consumo de cigarrillos electrónicos y otros trastornos de salud mental como la ansiedad, la depresión, en este tipo de población que son menores de edad? Y a esto le agrego si de pronto puede ser el vapeo una causa de este tipo de trastornos o al contrario, puede ser una consecuencia que un estado de ansiedad o de depresión lleve al chico al consumo de estos cigarrillos electrónicos. Sí, la investigación indica que va a funcionar posiblemente en ambas vías. ¿Qué sucede? Nos indican los estudios que hay un aumento de síntomas asociados a la ansiedad por estas prácticas de vapeo en los adolescentes, ¿sí? Y estos adolescentes van a tener mayor probabilidad de estar reportando posiblemente síntomas de ansiedad y que a mediano plazo o a largo plazo todos estos síntomas se pueden convertir en un trastorno de ansiedad. Este consumo de vapor se ha venido asociando, los estudios lo han venido asociando a la aparición, incremento de muchos síntomas también asociados con la depresión y aún más grave asociados con pensamientos e ideaciones suicidas. ¿Esto debido a qué? Debido a que la nicotina, que como lo hemos dicho anteriormente, es la sustancia más común contenida en estos dispositivos, es ansiogénica y esto se asocia con muchos trastornos en el estado de ánimo. Muchos estudios también indican que los adolescentes que han accedido, están usando consumiendo estos cigarrillos electrónicos y haciéndose estas prácticas, han presentado entonces mayor probabilidad en cuanto a síntomas asociados a depresión y ansiedad, contrario a otros adolescentes que no han tenido estas prácticas. Pero también, ¿qué sucede? Que sucede también que muchos adolescentes utilizan el consumo de estos dispositivos para reducir entonces la ansiedad y los niveles de estrés que ellos transitan. Ellos en estos dispositivos buscan de pronto una alternativa aparentemente sana para lidiar con el estrés o para lidiar de pronto con algunas
síntomas que presentan de ansiedad. Sin embargo, lo que están ocasionando con esto es entonces exacerbar toda esa sintomatología que vienen presentando. Porque cabe aclarar que todo esto se da también por esa desinformación que hay en los adolescentes frente al consumo del vapor y al consumo de otras sustancias, las cuales se están relacionando como una práctica muy popular, una práctica de pronto social, ¿sí? Y que incluso se esté dando como alternativa para el manejo de los estados de ánimo o de algunas otras situaciones a nivel en el medio familiar, en el afrontamiento de situaciones de pronto a nivel social también. Ok, doctora, es decir que este tema del vape entonces está muy relacionado con otros trastornos, incluso no se había contemplado en la pregunta, pero se habla incluso hasta de temas de conductas suicidas. Entonces es encender también, como sin llegar a ser alarmistas, encender una alarma también a los padres de familia para que de verdad tomen medidas, porque es algo que se ve muy inofensivo, pero puede generar consecuencias bastante nefastas y bastante trascendentales en quienes lo consumen. Doctora Sonia, una siguiente pregunta. ¿Qué factores psicológicos o sociales pueden influir o llevar a que un joven, un adolescente principalmente, tome la decisión de empezar a consumir este tipo de cigarrillos? Bueno, yo diría que son múltiples los factores. Múltiples. En esto está, por ejemplo, la percepción que están teniendo hoy día los adolescentes frente al vapeo, lo cual están mirando como una actividad completamente social, que, como le he dicho, se ha popularizado muy especialmente incluso entre la población de esta misma edad. También por alguna información que ellos reciben, por la información que ellos reciben o que les comercializan, ¿sí? Viendo este vapeo como una alternativa segura incluso para el consumo de nicotina, cigarrillo, ¿ya? Incluso los adolescentes, algunos refieren que han llegado a como una alternativa, como lo decía anteriormente, para ellos poder reducir algún estrés que están transitando, para poder darle manejo de pronto a algún episodio de ansiedad o alguna situación que estén enfrentando en el momento. También puede influir muchísimo las estrategias de afrontamiento. Muchos jóvenes necesitan fortalecer esas estrategias de afrontamiento, ¿sí? Y esto puede ser lo que los está llevando de pronto a acudir a la nicotina o estas prácticas de vapeo como para el manejo de algunas situaciones que a veces tienen que enfrentar en su día a día. Y los retos que le proporciona la misma edad. También está la búsqueda de nuevas experiencias. Los adolescentes, mucho más cuando están acompañados con otros pares, ellos quieren experimentar, tener nuevas experiencias, y muchas veces por esa inmadurez precisamente que tiene todavía la edad y la baja percepción que ellos tienen del riesgo o muchas veces el débil manejo de la presión social o las escasas habilidades de autonomía, entonces hacen que de pronto se generen dentro de esas experiencias la práctica del vapeo. En muchos casos también, como le he dicho, está ese desconocimiento de la información frente a estas prácticas, ¿sí? Porque frente a las afectaciones, a las consecuencias que puede tener esta práctica de vapeo en la vida de este adolescente, ¿sí? Y entonces falta también como más información, ofrecerle más información, ¿sí? Frente también la promoción que él puede dar, más bien de estilos saludables y de espacios saludables. Entonces todo esto puede estar afectando a nuestro adolescente, influyendo, ¿sí? en esas decisiones de incluirse en medio de estas prácticas. Ya vemos que es un tema también como de validación social, que para ellos en esta etapa pues es bastante importante, si no digamos que lo primero, ¿no? La aprobación del amigo, del par, más allá que de la de los padres, que de los tutores
Entonces también es un tema que igualmente se convierte en un signo de alarma para los padres de familia, de verificar bien quiénes son los amigos de sus hijos, qué costumbres tienen, porque a veces de pronto uno desde su casa fomenta unos valores, promueve unas reglas, pero no sabemos la de quienes rodean a nuestros hijos, qué tipo de formación, de valores están teniendo. Entonces, súper importante ese monitoreo constante, ¿no, doctora? Sí, completamente súper importante. Sabemos que los adolescentes a esta edad pues son muy vulnerables al manejo de la presión social también, ¿sí? Y entonces es allí donde ellos en la búsqueda de esa aceptación, de esa pertenencia al grupo, de ocupar también un espacio, ¿sí? Entonces de darse a conocer, ¿sí? Incurren de pronto en prácticas que, como decíamos, aparentemente son sanas o se las venden como aparentemente sanas, pero terminan siendo completamente nocivas, afectando, involucrando mucho su salud mental, su salud física, ¿sí? Porque puede llegar a graves consecuencias y afectaciones sobre su salud física, sobre su salud mental y su salud física. Claro. Bueno, doctora, ya para terminar, este espacio del podcast Libres de Mente de Asociación Niños de Papel, donde ponemos en el tablero muchos temas relacionados con salud mental, con la autoridad pues que tenemos por ser una IPS exclusiva en salud mental de niños y adolescentes. ¿Qué estrategias recomendaría usted, y más que estrategias, qué pautas, qué recomendaciones podríamos darle a aquellos padres de familia, cuidadores, docentes? Porque también a veces desde la casa no lo hacen, pero resulta que en el colegio escondido lo están también haciendo. Entonces también creo que los docentes están llamados a estar muy pendientes a esto. ¿Qué consejo, recomendación, pauta pudiéramos darle a estos docentes, cuidadores, padres de familia que tienen sospecha de que un joven está desarrollando una dependencia importante al vapeo? Bueno, recomendaciones muy, muy importantes a tener en cuenta, y es en el medio familiar, en las instituciones educativas, todos los que somos cuidadores, tutores, mentores, ¿sí? Padres, brindar mucha orientación a los hijos, mucha orientación a los estudiantes, a los adolescentes que estén a nuestro cargo sobre los riesgos de estas prácticas en la salud mental, ¿ya? Los riesgos también en su salud física, ¿sí? Y promover desde los distintos entornos ese diálogo abierto, pero también honesto sobre el tema, ¿sí? Porque el hablar abiertamente de estos temas frente a las consecuencias, frente al daño, va a favorecer que se reduzcan los riesgos, no solamente frente a la práctica del vapeo, sino frente a cualquier otra sustancia psicoactiva. También es muy importante que eduquemos con el ejemplo, ¿sí? Y no permitir esa práctica de vapeo ni en casa ni en espacios de formación educativa. Y aparte de eso, intentar alejar a los adolescentes de esos ambientes que nosotros ya reconocemos, porque estamos reconociendo donde se pueden dar estas prácticas. Y todo lo contrario, promover en ellos que construyan ambientes libres de humo, libres de nicotina. Es importante, como tú lo decías, monitorear, orientar a nuestros adolescentes frente a esos riesgos sociales, incluso frente a la influencia social que se puede dar cuando ellos se relacionan con otros pares, ¿sí? Cuando están en esa búsqueda de esos espacios sociales, y supervisarlos de manera muy respetuosa, ¿sí? Estar ahí muy atento con esa supervisión conductual, ¿sí? Y con quien está, con quien comparte, lógicamente desde el respeto. Es muy importante que apoyemos esas campañas que se dan, campañas ambientales, campañas que se dan para crear y construir ambientes libres de humo, esas alternativas sociales y comunitarias también que se están promoviendo y que reducen en los adolescentes de pronto el llegar a estar y a compartir dichas prácticas. Entonces es muy importante que nosotros apoyemos, que nosotros desde cada uno de los entes sociales apoyemos todas estas campañas que existen al respecto. Y por supuesto también ofrecer espacios y ambientes siempre donde los adolescentes estén fortalecidos
fortaleciéndose de manera productiva, tanto en el hogar como en las escuelas, como en las instituciones, ofrecer muchos espacios con escenarios deportivos, con escenarios que les ayudan a fortalecer factores protectores y a su vez pues habilidades de afrontamiento. Y bueno, muy importante, de verdad que muy importante es que si se identifican ya estas prácticas en los adolescentes, es muy importante orientarlo a la búsqueda de ayuda profesional. Ese acompañamiento que requiere, ese acompañamiento responsable que se requiere, donde se puedan ofrecer unas alternativas adecuadas, unas estrategias y unos recursos que puedan generar una ayuda de manera pertinente. Es muy importante trabajar desde el acompañamiento a esa búsqueda de ayuda profesional para que se pueda trabajar de manera oportuna, ¿sí? Y ayudando a los adolescentes y con ello fortalecer el cuidado de su salud mental y de su salud física. Entonces es muy importante esto, es muy importante trabajar desde la promoción, desde la prevención, desde la ayuda oportuna que requieren adolescentes y yo creería que toda la comunidad, porque es un tema en el cual podemos estar involucrados todos. Exactamente, usted lo ha dicho, es un trabajo de articulación entre todos los actores que estamos alrededor de estos adolescentes. Súper importante, como usted lo ha destacado, la comunicación, pero también educar desde el ejemplo, ¿no? Es decirle a un niño que no, mira, no hagas esto que es malo para tu salud, y yo estar haciéndolo también, no queda invalidado pues cualquier consejo, cualquier recomendación que uno les quiera dar. Entonces súper válido eso, súper válido lo de la supervisión constante, lo de la comunicación constante, pues ejercer cierta autoridad sin ser represivos también, porque la represión pues lo que lleva es a que se repita la práctica, ya peor, de forma escondida. Entonces, doctora, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos ha entregado en este podcast de la Asociación Niños de Papel Libres de Mente. También pues no está de más recordar a los padres de familia, tutores, a los mismos adolescentes que nos escuchan, que desde Bucaramanga, desde Cúcuta, desde Montería, desde Cartagena, Niños de Papel tiene las puertas abiertas con todo su equipo de profesionales para acompañarlos en estos procesos que son tan importantes. Al mismo nivel incluso que la salud física está también la salud mental. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias por el espacio, de verdad un espacio muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, y nos vemos en una próxima emisión, en un próximo episodio de este podcast Libres de Mente de la Asociación Niños de Papel. Vigilado Supersalud.